Empezamos la mañana con la vista puesta sobre todo en Ferraz. Todos pendientes de Ferraz hasta ahora y esa comparecencia prevista para las 10 de la mañana. Estamos muy pendientes de Verónica Pérez. En nuestra web, en rtv.es, hasta ahora pueden ver esa fotografía de Pedro Sánchez saliendo anoche de la sede de Ferraz con este titular, el PSOE reúne a los miembros de la comisión ejecutiva que se mantienen fieles a Pedro Sánchez. Y hasta ahora, como pueden imaginar, la puerta de Ferraz es un hervidero y nos están llegando muchas informaciones de allí. La última que les cuento, que me acaban de pasar de lo que se está hablando en este momento ahí en la sede de Ferraz, en ese lugar que están viendo. Imagen en directo de la puerta de la sede socialista en Madrid. Me cuentan que a esta hora hay miembros no dimitidos de la ejecutiva que podrían estar planteándose no acudir. No solamente los 17 dimitidos, no, miembros no dimitidos que podrían estar planteándose no dimitir. Me dan algún nombre que por prudencia evidentemente no voy a dar porque hay que tener mucho cuidado con ese tipo de... Muy relevante, claro. Este tipo de informaciones. Esa es la imagen en directo hasta ahora de Ferraz, donde, como nos contaba nuestra compañera Ángeles Bravo del canal 24 Horas, pues todos los medios, todos los compañeros de los medios de comunicación estamos pendientes de esa anunciada, improvisada rueda de prensa de la presidenta del Comité Federal del PSOE, Verónica Pérez, que ha anunciado que en nombre de los dimitidos pues va a hacer unas declaraciones ahí en ese lugar que están viendo. Y estamos todos muy pendientes. Está llegando, ¿vale? Estamos viendo imagen en directo y... no, es Susana Sumelzo. Yo creo que es Susana Sumelzo la que veíamos llegar porque además está entrando y no es Verónica. Estamos pendientes, les decía, de lo que está sucediendo en la puerta del PSOE. Mientras, vamos a ir resumiendo algunas de las voces que hemos ido encontrando esta mañana. El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, acaba de estar aquí en el plató de los desayunos y ha dado su diagnóstico sobre la crisis por la que atraviesa el PSOE. Lo escuchamos. Llegamos a esta situación también de tensión en el PSOE porque su posición era insostenible. No se puede decir no a nuevas elecciones, no al gobierno de Rajoy y no a un pacto con los independentistas. Entonces, eso al final, esa imposibilidad de mantener esos tres noes, pues tiene que romperse por algún lado. Es una de las voces que hemos escuchado esta mañana. Le preguntábamos al señor Villegas por lo que está pasando en Ferraz. Volvemos a esa sede del Partido Socialista. Creo que podemos saludar a nuestro compañero Gabriel López. Gabriel, cuéntanos qué está pasando, porque ahí está la noticia hasta ahora. ¿Qué tal, Sergio? Saludos de nuevo. Hace unos minutos acaba de entrar el que de momento sigue siendo secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. A esta sede también ha entrado Óscar López, Antonio Hernando, César Luena, secretario de organización. A la entrada de Óscar López le hemos preguntado si hoy aquí también se va a celebrar la Comisión de Garantías del partido. Nos ha dicho hay que pensarlo, hay que pensarlo. ¿Y por qué se le ha preguntado por esa Comisión de Garantías? Bien, pues porque el sector crítico del PSOE, los dimisionarios, exigen que se celebre para dirimir, entre otras cuestiones, si la ejecutiva del partido sigue legitimada para seguir tomando decisiones. De momento aquí, a las 10:30, en media hora, se va a celebrar la reunión de lo que queda de la ejecutiva del Partido Socialista. Son 18 miembros con Pedro Sánchez a la cabeza. Y hace unos minutos decías que puede que no todos esos miembros lleguen aquí. Bien, nosotros tenemos confirmado, según fuentes socialistas, que la consellera de Sanidad de la Generalitat de Valencia, Carmen Montón, no va a acudir hoy a la reunión de la ejecutiva. Mantiene su agenda, nos lo confirman, como decíamos, fuentes del Partido Socialista. Y aquí continúa la expectación de las decenas y decenas de compañeros de medios de comunicación que están aquí preparados en la puerta para preguntar en cuanto sigan llegando miembros de la ejecutiva del partido. Vemos a compañeros de los medios de comunicación. Gabriel, decíamos, estamos todos pendientes, evidentemente, de esa comparecencia anunciada de Verónica Pérez, que pasa por ser la mano derecha de Susana Díaz, que preside el Comité Federal, que se supone que es quien va a dirimir esta crisis. Aquí hablábamos de que el Comité de Garantías, uno mira pues de la procedencia de cada uno, pues ganarían los partidarios de Susana Díaz, 3-2. Bueno, eso parece. Como dices, la Comisión de Garantías del Partido Socialista está conformada por 5 miembros y 3 de esos miembros son afines a Susana Díaz, 2 de Pedro Sánchez. De ahí la importancia de si al final se reúne esta Comisión de Garantías del Partido Socialista. Y como decía Sergio, nosotros estamos aquí también preparados para la llegada de Verónica Pérez, porque va a dar una rueda de prensa, la va a dar
fuera de la sede del Partido Socialista. Así que seguimos aquí esperando las últimas noticias, lo que pueda pasar respecto a esta crisis del Partido Socialista. Gracias, Gabriel. Tienes línea abierta y tan pronto como veamos llegar a la presidenta del Comité Federal, a Verónica Pérez, pues nos pide espacio. Mientras nos quedamos aquí analizando algunas cosas, porque hemos dicho que nos está llegando información, de momento ahí en las puertas de Ferraz, nos lo cuentan los compañeros de los medios de comunicación que hablan con algunos de los protagonistas, que algunos de los miembros no dimitidos podrían no acudir. Esa una, pero otra derivada. También me cuentan que no está del todo confirmado, pero que quizá Ferraz, o sea, la dirección del Partido Socialista, no va a dejar la sede del Partido Socialista, no va a dejar Ferraz para la reunión del Comité de Garantías. Claro. Más madera. Claro, es que de verdad. Es que eso, pero fíjate, es que ayer nos sorprendió mucho a todos que no estuviera entre los dimitidos Carmen Montón, porque Carmen Montón es consejera del gobierno valenciano y su jefe, Chimo Puig, sí estaba entre los hasta el último dimitidos. momento estuvieron claro, ahí en estuvieron duda. ahí hasta el último momento viendo, y parece, si se confirma esto que estáis adelantando, yo no tengo ese dato todavía, pero si se confirma... No, es una especulación. Es una especulación. Y lo decimos claro, con toda la prudencia del toda mundo. Es la lo que en este prudencia, momento se bueno, está contando en la parece puerta de que se Ferraz. confirma. Claro, es una noticia no confirmada, por tanto todavía... Bueno. Pero es relevante, es relevante. Hay que ver si simplemente no va o si dimite, porque son cosas diferentes. Claro, yo lo que creo es que ahora mismo están todas las espadas en alto, se están velando todas las armas. Pero no es diferente la porque no se situación es puede, tremenda. no, pero no es diferente porque según dice el reglamento Tiene que estar presente. tiene sí. que estar presente Sí. un número determinado para que se pueda De hecho, conformar y reunir. ayer los si no vas es los como si críticos estuvieras en decían contra, ¿no? que no había quórum para reunir la ejecutiva de hoy, que por tanto no tenía ninguna validez jurídica. Pero si las situaciones insostenibles efectivamente fallan algunos de los miembros de los que no dimitieron ayer, es todavía más dramático. Pero la clave sigue siendo, y ahí es donde veremos un poco el espíritu democrático, si dejan reunirse a la Comisión de Garantías. Esa es clave, porque si no la dejan reunir, de hecho Óscar López ha dicho, ya veremos, suena a artimaña y a triquiñuela. Tienen que dejarla, es el Tribunal Constitucional del PSOE y tiene que decidir... ¿Cómo no la van a dejar? ¿Cómo no van a dejar que se reúna la Comisión de Garantías? Pero que es también la prueba del algodón, una más de lo que se está dilucidando en el Partido Socialista. Tienen que dejarla reunir y que dictamine sobre lo que está pasando. Que la Comisión de Garantías surge del máximo exponente de un partido, que es un congreso que crea la Comisión de Garantías, que es la garante del cumplimiento de los estatutos. Y a partir de ahí lo que no se puede es... Esto tampoco nos vale, porque como los que están dentro no son de los míos, pero ¿qué broma es esta? Bueno, y luego es increíble que ayer echaran a los periodistas también y que hoy los tengan ahí en mitad de la calle y que no les dejen entrar ni en la sala de prensa donde se han hecho en el Partido Socialista todas las ruedas de prensa que se han podido hacer. Entonces, ¿cómo los tienen ahí en la calle? Bueno, tenía el miedo que hubiera algún infiltrado. Bueno, seguimos pendientes de Ferraz y de esa anunciada... Vamos a hacer un poquito más de tiempo a ver si llega Verónica Pérez, la secretaria del PSOE de Sevilla, la presidenta del Comité Federal del PSOE, y hace esas declaraciones en la puerta de Ferraz. Solamente unos instantes, pero como tenemos como siempre, hasta ahora acostumbrados, ahí estáis viendo, imagen en directo de Ferraz, y pues con los que os estamos contando, todos los medios de comunicación estamos pendientes de esa anunciada improvisada rueda de prensa, lo que en el argot llamamos un canutazo a las puertas de Ferraz, en la calle, porque no puede usar en la sala de prensa del PSOE. Pero como les decía, hasta ahora tenemos acostumbrados siempre a los analistas, a los inversores, a la conexión con nuestra compañera de la bolsa, así que vamos a no perder las buenas costumbres, nos vamos a la Bolsa de Madrid. Amparo García, buenos días. Yo no sé si habrá implicaciones de todo esto en la bolsa, imagino que estarás pronto para establecer esa relación causa-efecto, pero bueno, ¿cómo arranca la bolsa? Buenos días. Buenos días. No, de momento aquí la implicación no se nota porque tenemos a todas las bolsas a la par subiendo un punto porcentual, es decir, el IBEX 35 sube como el resto de plazas del viejo continente un 1,2% y se sitúa por encima de los 8.800 puntos, así que de momento tranquilidad en los mercados, que aquí sobre todo miran al precio del petróleo, porque el Brent de referencia en Europa se vende por encima de los $49 el barril gracias al acuerdo que alcanzó ayer la OPEP, los grandes productores de petróleo, para limitar la producción de barriles de crudo. Recordemos, algo importante, porque hay demasiada oferta en el mercado que no se está absorbiendo y eso estaba haciendo caer los precios. Ahora mismo están subiendo, celebrando ese acuerdo para limitar la producción, y también se nota en el mercado de deuda, donde bajan las primas de riesgo, la nuestra en los 102 puntos básicos y el euro estable en el dólar con 11 centavos. Bueno, pues de momento la bolsa a la mañana arranca en los mercados relativamente tranquila, salvo en el asunto del petróleo, porque están, claro, con la previsión de la OPEP. Bueno, 10 y 10, 9 y 10 en Canarias. Estamos pendientes de
la sede del Partido Socialista, de esa reunión convocada para las 10:30, que era la previsión que teníamos desde ayer, desde la comparecencia de César Luena. Y hoy hay otra previsión, que es la comparecencia a las 10. De momento veis que se está retrasando porque Verónica Pérez, la secretaria del PSOE de Sevilla, la presidenta del Comité Federal del Partido Socialista, ha anunciado que va a hacer declaraciones ahí, donde estáis viendo, en la puerta del Partido Socialista en Ferraz, y de momento pues se está retrasando. Vamos a esperar un poquito más, porque no se puede retrasar mucho, o eso es lo que parece lógico, teniendo en cuenta que luego la reunión de la Ejecutiva es a las 10:30. Por tanto, las declaraciones es de prever que las haga antes. Tiene que ser antes de las 10:30, es decir, el Comité de Garantías tiene que decir si esa ejecutiva que se va a reunir legal o no. Es legal o no, claro. Luego la segunda derivada es que esa ejecutiva, la ejecutiva pedrista, por insistir en el tópico, considera o da validez o legitima, o le parece legítima la Comisión de Garantías. O sea, yo es que creo, es el mundo al revés, ¿cómo no le va a parecer legítima? Sí, sí, no, claro. Es que es al revés, o sea, es primero el Comité de Garantías el que tiene que decir si se puede reunir el Comité Ejecutivo con esos miembros. Pero lo que estamos viendo es efectivamente una situación inédita. Nunca en la historia de la democracia, ni siquiera en las peores crisis de partidos que ha habido una situación como esta, porque lo que yo decía al principio es que no se reconocen. Una parte no reconoce a la otra y la otra no reconoce a la otra. Por tanto, claro, es una situación absolutamente inédita, ¿no? Cuidado, no perdamos de vista que el Comité de Garantías lo forman cinco personas que están divididos y que posiblemente las declaraciones de Verónica sean a título personal. O sea, que lo que vaya a decir no represente a la mayoría de la Comisión de Garantías, con lo cual vamos a seguir con el mismo problema. Volvemos a la sede del Partido Socialista con Gabriel López. Gabriel, todos esperando. Yo no sé si te cuentan algo cuando va a llegar Verónica Pérez, si va, o si esa previsión de que va a hacer declaraciones, si se la ha repensado, si ahora no las va a hacer, o tú qué sabes desde allí. Bueno, estáis esperando vosotros y estamos esperando aquí también nosotros, los compañeros de los medios de comunicación, para que llegue Verónica Pérez y nos diga lo que nos tenga que decir, porque nos ha convocado también para una pequeña rueda de prensa. De momento, aquí seguimos muy expectantes, como os decía en mi anterior conexión. Ha llegado ya el secretario general del Partido Socialista, ha llegado Pedro Sánchez, ha llegado Óscar López, Antonio Hernando, César Luena. A su entrada, Óscar López le preguntábamos si se va a celebrar hoy también aquí la Comisión de Garantías. No lo sabía, decía hay que hablarlo. Y os hablamos de la Comisión de Garantías porque los críticos exigen que se celebre para dirimir si la ejecutiva del Partido Socialista sigue legitimada para seguir tomando decisiones. De momento, en unos minutos, en apenas 15 minutos, según lo previsto, comenzará aquí en Ferraz la reunión de lo que queda de la ejecutiva del Partido Socialista. Quedan 18 miembros. En este momento vemos que los compañeros, no sé, compañeros, si veis que está Verónica Pérez a mi espalda. Veo revuelo, compañeros que miran y cámaras que se giran, pero no sé seguro si es ella, parece ser que sí. Hay un corrillo. Sí. Y me parece Meritxell Batet por el pelo, pero no te puedo decir más. Es que todos los compañeros están expectantes a lo que nos pueda decir, porque Verónica Pérez es del PSOE andaluz, está dentro de la... Bueno, ahí hay declaraciones. Vamos a intentar acercarnos ahí, compañeros. Es importante lo que nos pueda decir. Vamos a intentar escuchar. El disco se va a poner ahí en medio y eso es que la va a liar. No somos capaces de escuchar. Porque parece que no es Verónica Pérez. Imagino que si no podríamos escucharla. Bueno, Gabriel. La confusión, Sergio. Sí, dime, es la confusión, Sergio. Estamos todos esperando a que llegue y en el momento en que hay barullo de los compañeros de los medios de comunicación, todos se abalanzan y no sabemos efectivamente quién era. Os decía antes que se va a reunir en unos minutos lo que queda de la ejecutiva del Partido Socialista, 18 miembros, pero no todos. A la cabeza de esa ejecutiva está Pedro Sánchez, pero antes nos confirmaban fuentes del Partido Socialista que no va a venir la consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón. Mantiene su agenda en Valencia y, por tanto, no va a venir a la reunión de la ejecutiva. No sabemos cómo interpretar esa ausencia de Carmen Montón aquí en la reunión de la ejecutiva del PSOE. Línea abierta, Gabriel. No era Verónica Pérez, falsa alarma. No era Verónica Pérez. No era Verónica Pérez. Así que, venga, seguimos pendientes. Vuelvo aquí a la mesa de análisis, pero tienes línea abierta, Gabriel. Dime, Carmen. No, bueno, lo de que no vaya Montón es interesante porque ayer era una de las que no se sabía muy bien, a la vista de que se aliaba con los pedristas, pues se rompía, en cierto modo se rompía. Hay un comunicado de la Comisión de Valenciano. Garantías que está llegando ahora mismo, que seguro que tienes ahí. Pues vamos a
enseguida echar un vistazo a ese comunicado. Bueno, si lo tienes tú, Javier. Sí, vamos a ver, la comunicación de la presidenta de la Comisión de Garantías. Dice, en relación con las informaciones aparecidas sobre una supuesta convocatoria de la Comisión Federal de Ética y Garantías, comunicada por Verónica Pérez en calidad de presidenta de la Mesa Federal, el PSOE, cree necesario hacer la siguiente aclaración. Verónica Pérez ha hecho este llamamiento de manera unilateral, sin contar con el resto de componentes de la mesa de este órgano federal y excediendo sus competencias. Y dice que, a ver, entonces se reúne, resumir, ¿o no? Claro. que el reglamento del Comité Federal establece claramente la Tengo aquí. naturaleza, composición y funciones de dicho comité, fijando en su artículo 15 que su función es exclusivamente presidir y dirigir los debates del Comité Federal. Por todo ello, la convocatoria unilateral en exceso de competencias e incumpliendo la normativa que rige el trabajo de la Comisión Federal de Éticas y Garantías debe ser considerada nula a todos los efectos. Bueno, Esto es lo que dice por favor, que Pedro vaya Sánchez que vaya un de la camión Comisión del de SAMUR Garantías. hacia Os voy a Ferraz. decir lo que está pasando. Mirad, hace un instante veíamos revuelo en la puerta de Ferraz. Veíamos revuelo, pensábamos que podía ser Verónica Pérez, que había anunciado que iba a hacer unas declaraciones en la puerta de Ferraz. No era Verónica Pérez, era alguien de prensa del PSOE repartiendo ese comunicado Comunicando esto. que Javier nos acaba de leer y que leo el último párrafo, porque lo que dice ese último párrafo, por todas las razones expuestas previamente, dice: por todo ello, la convocatoria unilateral en exceso de competencias e incumpliendo la normativa que rige el trabajo de la Comisión Federal de Ética y Garantías debe ser considerada nula a todos los efectos. Si a este mensaje le unimos el de anoche, también en la puerta de Ferraz, de Antonio Pradas, hombre de Susana Díaz, diciendo que él consideraba ya que César Luena no era secretario de organización porque ya estaba disuelta la ejecutiva del PSOE, lo que tenemos es un choque de trenes absoluto. Que yo decía antes, no se están reconociendo a las partes, entonces es imposible. No, la lucha Es que ten en fratricida... cuenta que la lógica con la que ha funcionado la dimisión en la Ejecutiva es: dimite la mitad más uno de la Ejecutiva. La Ejecutiva se disuelve, y se disuelve la Ejecutiva y el secretario general que forma parte de esa Ejecutiva. En estos momentos el poder lo tiene la mesa del Comité Federal, el único órgano que sigue vivo del Congreso, mejor, que sigue vivo durante todo este tiempo. Y es esa mesa la que decide si convoca a una comisión de garantías, si convoca a un nuevo comité federal, porque según los críticos ese es el único punto donde reside ahora mismo el poder. Pero es que la actual ejecutiva dice que no, que sigue vigente y que está en funciones, con lo cual esa lucha entre la mesa del comité y la ejecutiva de Pedro Sánchez es la división entre los dos bandos que ahora mismo en el PSOE. Pero eso, de ahí se Carmen y Miguel una Ángel, cosa, Carmen primero. se sobreentiende que no se va a reunir la comité de garantías. ¿No? Yo ya os he comentado que estaba esperando un poco esta noticia Es de increíble. que a mí no me ha sorprendido lo que ha ocurrido. Y por eso os he comentado antes también que si Verónica iba a las puertas de Ferraz, me daba la impresión de que iba a ser a título personal. Porque dentro de la comisión hay dos bandos. Ella forma parte de uno, el otro es minoritario. Pero es que la presidenta no es Verónica. No, es Isabel Celaá. Es Isabel Celaá, que Sí, es del pero País se Vasco. tiene que reunir a la vista de lo que está claro. pasando. Hombre. La señora esta Celaá no se debería de decir, vamos a ver, nos tenemos que reunir porque tenemos que dilucidar Pero, Carmen, si la ejecutiva está en vigor o no hay ejecutiva. Estás aplicando el sentido común, Y pero no hay, no va ahora a ser no hay así. sentido No, común. hombre, yo imagino que Isabel ha recibido instrucciones muy directas de Pedro Sánchez y del equipo actual para decir: no te muevas. Porque esa Y- presidenta es sanchista. Sí, Claro, es Isabel Celaá, Vale, que es pero- del Partido Socialista de Vale, Euskadi. pero y como que son es 3-2, sanchista. pues no, pero quien Pero pasa? quien ¿Que no se convoca- atreve? Pero no se Que no se atreve. autoconvoca, Claro, tiene que pero- convocarles a Claro. alguien. Quien convoca es la presidenta. Pero Este porque comunicado va a que hemos perder, leído ¿no? es un comunicado de Isabel Celaá. O sea que si el comité de garantías, la presidenta del comité de garantías no convoca al Claro. comité de garantías, la nadie del presidenta comité de la garantías puede mesa. convocarlo. La presidenta de la mesa del comité es la que convoca al comité. O sea, son dos organismos diferentes. O sea, el poder que se está dilucidando aquí es: ¿esta ejecutiva sigue existiendo y sigue teniendo poder? ¿O el poder ha pasado a manos de la mesa del comité, que es el único órgano vivo que sigue en condiciones de decidir qué se hace o se deja de hacer? ¿Quién convoca a la comisión de garantías? Porque no se puede autoconvocar. Y empezábamos por la mañana, decía Rafa una reflexión, eran las 8:30 de la mañana, primera reflexión de Rafa de Miguel, decía: me da la sensación de que esto pudiera acabar en los tribunales. Hombre, a mí me parecería una barbaridad, pero... Alguno lo ha dicho ya, alguno del propio PSOE. pero, O sea, que ellos mismos ya están dándose cuenta de que no van Lo ha a... apuntado Barreda, y aquí lo que hay que hacer es una lectura política, Claro. dejar de interpretaciones de estatutos, ver que la crisis es muy profunda, y yo creo que Pedro Sánchez, habiendo perdido el favor de la ejecutiva y con lo que se está sucediendo, yo creo que debe pensar mucho qué es lo que hace.
Pero Pedro Sánchez sabe que si no está trincherado, está en casa. O sea, quiero decir que a él luego ya la política le da igual. O sea, a él lo que le interesa es su condición. Yo sigo siendo secretario general. Me digan lo que me digan. ¿Y le importa un rábano la política? Está demostrando, lo quiero decir. Porque como tú bien dices, Barreda dice, bueno, vamos a dejarnos de estatutos. No, pero es que a Sánchez solo le interesan ahora mismo los estatutos. Es lo único que está vendiendo. El punto ese que estamos haciendo un curso acelerado de estatutos socialistas. De una manera favorable para él. Claro, por eso digo, vamos a ver, la interpretación de los estatutos no es baladí, no es una triquiñuela. Es decir, la interpretación de los estatutos debería decir quién tiene mando ahora mismo en el Partido Socialista. Por tanto, es una cosa muy importante y en teoría sería esa Comisión de Garantías la que tendría que interpretarlo. La misma Isabel Cela está recordando en su comunicado que a ellos no les puede convocar nadie, ni la Comisión Ejecutiva Federal ni el Comité Federal, se convocan ellos, porque es un organismo autónomo y es un organismo independiente. Es decir, pero claro, si una parte de ese Comité de Garantías no reconoce a la otra parte, es que al final es imposible. Ahora mismo lo que hay es una fractura absoluta del Partido Socialista sin ninguna posibilidad de tender puentes, porque, insisto, ninguna de las dos partes considera que la otra tiene legitimidad Pero alguna. Vamos a ver, la posibilidad sería el sentido común. Hombre, si más de la mitad de tu partido te está diciendo, Carmen, que no te quiere, común, pues eso es como decía antes Barreda, pues ¿para qué te vas a empeñar en casarte si no te quiere? Pero si al sentido común tú lo puedes empujar con la legalidad, pues tienes algo ganado. Y es que aquí... Claro, ¿y con la dignidad? ¿Qué tal con la dignidad? Se están interpretando el reglamento y les están interpretando los estatutos del partido, cada uno a su manera. Y pero hay otra cosa, pero hay algo que es la dignidad. ¿Habéis notado que ahora todos los periodistas, o casi todos, tienen un comunicado en la mano? Comunicado con el membrete, con el sello del Partido Socialista. Yo creo que es el comunicado que os hemos leído antes, pero es que antes, cuando veíamos imagen en directo de Ferraz, pues no teníamos esa imagen que ahora tenemos de todos los periodistas con el comunicado en la mano. No sé si habrá comunicado nuevo, no lo sé. Vamos en directo hasta Ferraz, porque ahí continúan nuestros ojos esta mañana. Gabriel López, ¿qué está pasando en Ferraz? ¿Cuántos comunicados hay? Hay comunicado. Antes, en la conexión anterior, veíamos un barullo en la puerta de la sede socialista y ese barullo se debía a que el departamento de prensa, los compañeros del departamento de prensa del Partido Socialista, estaban repartiendo este comunicado entre los periodistas que estamos aquí preparados para informar de esta ejecutiva. Bien, este comunicado es al que habéis hecho referencia en el programa. Este comunicado lo firma el PSOE y dice que la convocatoria de Verónica Pérez para que se celebre la Comisión de Garantías del Partido Socialista es una convocatoria de manera unilateral y que, por tanto, dice el comunicado, Verónica Pérez se estaría excediendo en sus competencias. Bien, es lo que dice de forma oficial el Partido Socialista en este comunicado. Y mientras tanto, Sergio, aquí continúa la expectación, siguen los compañeros de medios de comunicación preparados, vemos ahí casi unos 40 compañeros esperando a que sigan entrando miembros de la ejecutiva del Partido Socialista. Ha entrado ya el secretario general, ha entrado Óscar López, Antonio Hernando, César Luena. No sabemos si se va a celebrar finalmente esa comisión de garantías. Como decíais, parece que hay división en el seno de esa comisión de garantías. Lo que sí se va a celebrar en apenas 10 minutos es la reunión de la ejecutiva del Partido Socialista. Quedan 18 miembros con Pedro Sánchez a la cabeza de esa ejecutiva y se va a reunir, como venimos diciendo, a lo largo de la mañana para, en primer lugar, analizar la crisis abierta en el seno del Partido Socialista y, en segundo lugar, para convocar un comité federal que convoque a su vez una asamblea extraordinaria que elija a una nueva dirección del Partido Socialista. Gracias, Gabriel. Vamos a la espera de tener esas voces que refresquen lo que está pasando en el PSOE, la de Verónica Pérez entre ellas. Vamos a recordar algunas de las voces que han ido pasando aquí a lo largo de esta mañana por los desayunos. Hemos hablado con el expresidente de Castilla-La Mancha, con José María Barreda, ha participado hace un rato aquí en los desayunos, y ha dicho, entre otras cosas, que el Partido Socialista debería abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy y dejar al Partido Popular formar gobierno. Yo creo que desde el primer momento podríamos haber puesto un precio alto a nuestra abstención. Abstención, por cierto, significa no participar, no te comprometes a participar en un gobierno en cuya elección te abstienes. Y creo que no es mejor socialista el que más se opone, sino el que más consigue.
Y además, el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, cree que son días tristes para el PSOE y ha urgido a los dirigentes a trabajar, lo ha hecho aquí en los desayunos, por los problemas de los españoles. Es un día tristísimo para los socialistas, para el Partido Socialista. La verdad es que ha sido un auténtico mazazo y lo primero que tenemos que hacer, yo creo, es pedir disculpas a todos los votantes socialistas, a nuestros militantes y a todo el país, porque el espectáculo está siendo absolutamente lamentable. Lo importante, lo trascendente es el país. Lo importante, lo trascendente es que le demos solución a una situación en la que la gente sigue sufriendo. Son las voces a favor y en contra, ¿eh? Luis Tudanca, que claramente a favor de la dirección del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, y José María Barrera, expresidente de Castilla-La Mancha, actual diputado del Partido Socialista, bueno, que hacía un llamamiento fundamentalmente a la tranquilidad, ¿eh? Rafa, por ti empiezo. Claro, se escuchan muchas voces estos días de llamamientos a la tranquilidad, de concordia, de entendimiento, de diálogo, de hacer una reflexión, una palabra que hemos escuchado mucho estos días, pero justo estamos asistiendo a lo contrario. Poca tranquilidad, poca calma, poca concordia, poco diálogo y no sé si mucha reflexión. Yo creo que es muy triste que hayan llegado donde han llegado. Probablemente se podría haber evitado si desde el propio secretario general hubiera utilizado un poco más de mano izquierda. A mí me sorprendió escuchar esas declaraciones hace unas pocas semanas de Fernández Vara diciendo que llevaba 2 meses sin hablar con él. Me pareció simplemente inconcebible. El propio Felipe González ayer decía algo parecido también. Un momento, tenemos un directo. Tenemos a María González de Veracruz, PSOE. Directo, vamos a escuchar. Pues miembro de la ejecutiva del PSOE, María González de Veracruz, responsable, secretaria de Participación y Política en la Red. ¿Qué ha pasado en esa nube de fotógrafos y periodistas diciendo que no va a hacer declaraciones y que le deje pasar? Se está filtrando que hay otra Rosa Eva Díaz que tampoco va a asistir al comité. Bueno, de momento son filtraciones, con toda la prudencia del mundo. Sí. Pero sí. De momento, yo había dicho que lo que estaba circulando en la puerta del Partido Socialista, en la sede de Madrid, en Ferraz, lo que estaba circulando es que algunos de los miembros no dimitidos tampoco iban a asistir a esa reunión de la Ejecutiva Federal. No, por terminar, me parece que llega un momento en que debe preservarse el interés de una institución como el Partido Socialista más allá de las guerras personales. O sea, yo no sé cuál es la solución última. Creo que la solución última pasa porque el secretario general renuncie y a partir de eso el partido pueda intentar recomponerse. Pero si van a prolongar en el tiempo esta guerra y va a convertirse al final en una guerra sobre quién interpreta mejor o peor los estatutos, me parece que el Partido Socialista va a caer en la irrelevancia más absoluta. O sea, como alguien no se dé cuenta y tenga altura de miras y preserve un poco el interés del partido frente a esto, me da la sensación de que el Partido Socialista puede acabar muy mal. Está llegando Verónica Pérez, Está llegando Verónica Pérez. Dice que, por el gesto me ha parecido entender... sí, vamos a escuchar. Oye, presidenta del Comité Federal. No, esa es Francina Armengol. Es Armengol. Sí. Es Armengol, es verdad. No la he reconocido yo, pues no. Pues entonces, por el gesto me parecía entender que va a decir voy dentro y dentro es donde va. Es precisamente una de las que con más seguridad y con más fuerza ha defendido a Pedro Sánchez. La única baronesa, entre comillas, la única presidenta de comunidad autónoma que está con Pedro Sánchez. El resto del poder territorial está contra Pedro Sánchez. O sea que... Voy a este lado. No, llegados a este punto tan extremo, yo creo que Pedro Sánchez debe tomar pronto una decisión y repensar lo que hace, porque el partido se va a ir por el sumidero. Ayer decía una cosa Fernández Vara, que me parece que es un dirigente bastante sensato, que decía que en este momento el Partido Socialista necesitaba líderes de verdad y sobre todo que supieran coser. Verónica Pérez, ahora sí, vamos a escucharla. Presidenta del Comité Federal. Y secretaria general del Partido Socialista. Oye, no, te tienes que echar para adelante, El caos entre los medios de comunicación, la nube de fotógrafos, de reporteros gráficos, micrófonos. Intentamos escuchar y ver lo que podamos. ¡No! ¡Es imposible! Esto es un caos. ¡Dejadla pasar! Y además complica mucho el trabajo de los compañeros, porque no hay nada de organización en esto que llamamos habitualmente un canutazo. Es que son 400 canutazos. Yo no sé si escucháis algo, pero... No. Pero la voz,
Pues estamos a la espera de que pueda hablar Verónica Pérez, presidenta del Comité Federal, secretaria general del Partido Socialista, miembro del Comité de Garantías del PSOE. Pero el caos es tan grande, la expectación es tanta. Pocas veces hemos vivido situaciones parecidas. Sí, muy poquitas, sí. ¡Agachado! Si yo te entiendo, ¿me entiendes? Pues échate a la izquierda. No escuchamos. Que se ha producido ahora. Tenía prevista a las 10, pero que el tráfico de Madrid me ha impedido que sea puntual. Y quería hoy precisamente... Sí. Esto no es fácil para nadie, o sea que vamos a intentar ser un poco calmados. Hay una gran confusión, Pepa. Bueno, yo les ruego un poquito de tranquilidad, que creo de calma, que vienen bien en estos momentos y que nos vienen bien a todos. Yo quería hoy decirles que, como ustedes saben, ayer 17 compañeros y compañeras de la Ejecutiva Federal del PSOE me hicieron llegar, como presidenta del Comité Federal que soy, de sus dimisiones. Me hicieron llegar en la tarde de ayer que presentaban su renuncia. 17 dimisiones que, unidas a las 3 bajas que ya se habían producido con anterioridad, representan, como bien saben, más de la mitad de la Ejecutiva Federal del PSOE. Cualquier militante de este partido, hasta el último que ha llegado, sabe las consecuencias que eso tiene. Sabe que cuando dimite o bien el secretario general de una ejecutiva, sea del ámbito que sea, o dimite más de la mitad de sus miembros, eso significa inmediatamente la disolución de esa ejecutiva. Creo que intentar buscar alguna maniobra estatutaria o reglamentaria para atrincherarse en Ferraz, sinceramente, no es estar a la altura de lo que merece, con todos mis respetos, este partido, esta sigla, los valores que representamos y, desde luego, la historia que tiene este partido. Miren, yo milito en el PSOE desde que cumplí los 18 años, en las juventudes desde los 14 años, y me da mucha pena lo que sucede, lo que está sucediendo en este momento. Por eso creo que todos tenemos que ejercer nuestra responsabilidad, que cumplir con la legalidad, con nuestras normas internas, y creo que lo tenemos que hacer todos. Precisamente por eso hoy vengo aquí a ejercer mi responsabilidad como presidenta del Comité Federal y vengo a solicitar formalmente una convocatoria urgente en el día de hoy de la Comisión de Ética y Garantía Federal para que se pronuncie y emita un informe sobre lo que está sucediendo en este momento y arroje luz a aquellos que hacen una interpretación, a mi juicio, errónea de lo que dicen nuestros reglamentos y nuestros estatutos internos. Acabamos de recibir un comunicado de Ferraz diciendo que usted no tiene competencia. De uno en uno. ¿Cuál es la dirección ahora mismo del Partido Socialista si ustedes no dan legitimidad a la ejecutiva de Pedro Sánchez? Pues mire, en este momento la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que les guste o no a algunos, soy yo, porque me eligieron mis compañeros y mis compañeras en el Comité Federal. Y mire usted, la sesión o la convocatoria que ha hecho la hasta ayer Ejecutiva Federal no tiene ninguna validez. Se podrán estar reuniendo una serie de compañeros en el día de hoy, pero desde luego ya no son la dirección de este partido, porque, como les decía, han dimitido ya la mitad más uno de sus miembros. Y mire, algunos, como les decía, pueden intentar escudarse, atrincherarse en Ferraz con algunos argumentos reglamentarios, pero es una cuestión de dignidad. Y yo pediría hoy a mis compañeros y a mis compañeras dignidad, dignidad personal y política. Miren, soy la presidenta del Comité Federal, es cierto, pero soy también la secretaria general del PSOE de Sevilla. Y les garantizo que si mañana 17 miembros de mi ejecutiva provincial dimitieran, no tardaría ni un minuto en recoger mis cosas e irme a mi casa. Creo que hoy hay que reclamar, más que argumentos jurídicos o más que argumentos reglamentarios o estatutarios, dignidad personal y política. Verónica, si no se convoca la Comisión de Garantías, ¿cuál será el siguiente paso que van a dar ustedes? Discúlpeme, me hacía el compañero una pregunta de que no tengo la competencia de convocar a la Comisión Federal de Ética y Garantía, y es cierto.
Por eso yo no estoy convocando a la Comisión Federal de Éticas y Garantías. Vengo a instar a que se convoque esa comisión de forma urgente. Mire, ayer, precisamente, dada la gravedad de los hechos que se produjeron, como presidenta del Comité Federal, llamé a los 5 miembros de la Comisión Federal de Ética y Garantía para expresarles efectivamente que con la gravedad de lo que estaba produciendo era necesario que tuvieran una reunión. Efectivamente, yo no puedo convocarla. Tengo que decirle que hablé con 4 de esos 5 miembros. La única que no se me puso al teléfono, por mucho que insistí, se lo garantizo, fue la presidenta de esa comisión de garantía, que es la que tiene que convocar. No quiero pensar que nadie esté secuestrando la Comisión Federal de Garantías y Éticas de este partido, porque ya es lo último que me faltaba por ver. Si no se convoca esa Comisión de Garantías, si no se convoca, Verónica, ¿cuál será el paso que den ustedes de aquí al sábado o el mismo sábado? Mire, yo espero que haya sentido común, que haya cordura, que hoy los compañeros y compañeras hayan descansado, que hayan reflexionado, que hayan pensado y que desde luego no lleguemos a ese extremo. Yo confío en que efectivamente la Comisión Federal de Éticas y Garantías tiene que asumir su responsabilidad y hoy se reúna y emita un informe que yo, como presidenta del Comité Federal, necesito para poder abordar, para poder actuar con responsabilidad y con absoluta garantías jurídicas también el próximo sábado en el Comité Federal que se va a celebrar. Pero la pregunta es ¿qué pasa si no lo hacen? Yo quiero pensar, siempre soy una persona positiva y quiero pensar que mis compañeros han reflexionado y que hoy van a convocarlo. ¿Con quién se va a reunir usted dentro? ¿Con Pedro Sánchez? Yo no me voy a reunir con nadie, yo vengo a meter, como les decía, un papel por registro solicitando e instando esa convocatoria y voy lógicamente a hablar también con algunos compañeros y compañeras de la organización de la casa para ir diseñando y trabajando para que el Comité Federal del próximo sábado se desarrolle con la mayor normalidad posible y con todas las garantías jurídicas. Es lo que voy a hacer. Yo no tengo que reunirme ya con compañeros y compañeras que sinceramente creo que ya no ostentan ningún cargo y que no son más que militantes como otros tantos de este partido. ¿Quieren que Javier Fernández... Mire, yo creo que mi partido, el PSOE, como el que les decía, al que llevo unido desde los 14 años, es un partido grande, es un partido fuerte, un partido que no es patrimonio de nadie, que no es patrimonio de una dirección federal, que no es patrimonio de nadie, es patrimonio de su militancia y es patrimonio de la sociedad española, porque hemos sido los protagonistas de las grandes transformaciones de este país y estoy convencida de que vamos a seguir siéndolo, de que empezaremos, cuando termine de aclararse todo este proceso, una nueva etapa, una regeneración y desde luego que daremos también momentos muy importantes para este país porque es nuestra responsabilidad. Mire, se han dicho también muchas cosas a lo largo de estas últimas horas sobre el intentar, digamos, evadir la decisión de la militancia. Y me parece, sinceramente, bastante mezquino, si me permiten esa palabra, que haya gente que intente apropiarse de lo que ha sido una conquista de todos y de todas los militantes de este partido, no de una dirección federal. Faltaría más. La próxima dirección que dirija este partido será elegida por la militancia, por supuesto, claro que sí. Si eso es algo y un logro que hemos conseguido entre todos y entre todas, no lo consiguió ni Pedro Sánchez ni su ejecutiva, lo consiguió la militancia de este partido y, por supuesto, eso en ningún momento ha estado en cuestión. ¿Quién convoca? Pensaba que concluía esa comparecencia de Verónica Pérez, pero no, continúa. Y de acuerdo a las normas del partido, en aquel momento era el secretario de organización el que lo convocaba. Verónica, estamos hablando. Sigue respondiendo Verónica Pérez a preguntas de manera apresurada mientras intenta entrar en Ferraz. Pues esta era la esperada, ya termina esa comparecencia, era la esperada comparecencia que hemos seguido aquí en directo en los desayunos de Televisión Española de la presidenta del Comité Federal del PSOE. El Comité Federal, ese que se va a reunir el sábado, pues Verónica Pérez, la presidenta, también secretaria general del PSOE de Andalucía, que entre otras cosas y fundamentalmente lo que ha dicho es que llegaba a Ferraz para registrar la petición formal de que se reúna la Comisión Federal de Ética y Garantía, porque eso lo tiene que convocar
precisamente la presidenta de esa Comisión de Ética y Garantía, que no es otra que Isabel Celaá, de la que habíamos hablado aquí, y ha dicho Verónica Pérez que no le ha cogido el teléfono. Bueno, pues finalmente hemos contado esa noticia. Por supuesto van a seguir pasando muchas cosas en Ferraz, porque a las 10:30, hace ya 10 minutos, se reunía, o estaba convocada, lo que queda de la Ejecutiva Federal del PSOE. Creo que veamos la llegada del secretario general del PSOE a esa sede del partido en la calle Ferraz. Esto se producía pocos minutos antes de las 10 de la mañana. Pedro Sánchez entraba en coche por el garaje, este es el momento, por el garaje socialista. A las 10:30 estaba convocada esa reunión de la Comisión Ejecutiva, de los miembros que quedan de la Comisión Ejecutiva, tras la dimisión de 17 de esos miembros. Y también veíamos la llegada, entre otros, de... Está la llegada de Pedro Sánchez, también veíamos la llegada, decía, del portavoz del PSOE de Antonio Hernando. Vamos cerrando aquí, porque esta era la noticia. Van a pasar más cosas en el día de hoy. Van a pasar muchas cosas. Javier, una conclusión. Bueno, vamos a ver, yo creo que esto, si se convierte en un choque de legitimidades estatutarias, esto no se soluciona. Yo creo que llegados a este punto y viendo cómo están las cosas, viendo esta absoluta imposibilidad de entenderse y esta interpretación radicalmente opuesta de lo que son los estatutos del PSOE por las dos partes, lo único que lo puede desencallar, lo único que lo puede resolver es una decisión política de él, que hasta ahora ha sido, no sé si sigue siendo o lo era hasta ayer, secretario general. Yo creo que lo único que puede resolver esta situación es Pedro Sánchez, tomando una decisión política que me da la impresión que, según están transcurriendo los acontecimientos, no es otra que renunciar. Tengo esa impresión y no estoy prejuzgando nada, pero me parece que otra cosa es muy difícil, porque aunque ese choque de legitimidad estatutaria se resolviera en su favor, sería una secretaría general con medio partido en contra, y en esas condiciones no se puede gestionar, ¿no? Es que la denuncia que ha hecho de que la presidenta de la Comisión de Garantías no le ha cogido ni el teléfono, y la acusación de no quiero pensar que estén secuestrando a la Comisión de Garantías, que claro, eso es el órgano, pues eso es como el Constitucional, me parece que lo decía Liso. Es que no puede ser, o sea, es que ese comité tiene previamente que decir si la ejecutiva es ejecutiva, no es ejecutiva, o sea, es que es fundamental. Entonces, si no hacen eso, es que en realidad están queriendo imponer su criterio por encima de lo que pueda decir la comisión a la que va uno, para que te diga si estás haciendo las cosas bien o mal. Es decir, que no quieres que te digan si estás haciendo las cosas bien o mal. Con lo cual, Pedro Sánchez está cada vez más atrincherado. O sea, tiene que tomar una decisión, que es, si encima se confirma que estas dos personas, dos más, no han ido, yo lo he dicho antes, y antes que lo dijera esta mujer, o sea, es que ya es una cuestión de dignidad, Pedro Sánchez, o sea, es que no puedes estar frente a los 17 que te dimitieron ayer, más 2 que no te han ido hoy, con la excusa de la agenda, por favor. Hoy nadie del PSOE, de la Ejecutiva, tiene más agenda, por más consejera de Sanidad que seas o de lo que sea, que ir hoy a Ferraz, si es que estás por ser pedrista. Si no vas, es que te puedes sumar a los otros 17. Y las reacciones en las redes sociales, pues evidentemente, como podéis imaginar, ya han comenzado. Una de las que veo es la de Jordi Sevilla, un destacado dirigente socialista, responsable de Economía. Ha dicho en Twitter que siente vergüenza ajena y reclama pedir perdón a los ciudadanos. Sí. Hombre, pero que está con Sánchez. El PSOE... sí, forma parte de su comité de sabios, entre comillas, pero últimamente estaba muy distanciado. Iba a decir, yo no sé qué ha dicho en los últimos días, porque no se ha manifestado en los últimos días. Estaba muy distanciado. Hoy mismo le hace a Sánchez, dice que ha trabajado muy a gusto con él y que está muy bien con Pedro. Sí, lo que pasa es que es verdad que hay una variable de aquí que es muy importante. Uno puede decir, bueno, esto es un problema del PSOE, que lo resuelvan, pero es que no es verdad. Es que el PSOE ha gobernado este país 21 años. 21 años. El PSOE es responsable de alguna de las reformas más importantes que ha habido en España y que han permitido estos... Dame un segundo, porque tenemos otra reacción más. Tenemos conversación telefónica, tenemos conexión con Susana Sumelzo, que es secretaria de Administraciones Públicas del PSOE, diputada socialista. Señora Sumelzo, buenos días. Buenos días. Acabamos de escuchar hace un instante la declaración que hacía a la puerta de Ferraz Verónica Pérez, reclamando, instando a que se convoque a la Comisión de Ética y Garantías del Partido Socialista. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo lo ve? Pues yo lo veo muy triste, porque creo que ayer fue un día muy triste para el Partido Socialista. Esto no había sucedido en sus 137 años de historia, y además yo creo que no es lo que esperan los ciudadanos de un partido con la grandeza que tiene el PSOE. Tenemos un secretario general que fue elegido por los militantes, que lleva 2 años
trabajando, intentando trabajar, mejor dicho, por transformar las cosas, con muchas dificultades y con grandes deslealtades también, cosa que no se había visto nunca en la historia del Partido Socialista. Y bueno, lo que tuvimos que hacer pues, fue una especie como de, no sé cómo decirlo, de golpe de Estado, porque 17 personas decidieron que dejase de ser secretario general y una ejecutiva en lugar de los militantes. Se había convocado un comité federal que teníamos este sábado para convocar un congreso federal, no ya está convocado desde febrero, sino para ponerle fecha y que sean los militantes los que voten. Entonces, en resumen, yo creo que hoy lo que estamos hablando es de un no a Rajoy, que ha sido la postura que ha mantenido fija el secretario general, y de la importancia del voto de los militantes, que son los que deben decidir la estructura del Partido Socialista. Estábamos también a la espera de otra convocatoria, a las 10:30, hace ya 15 minutos está convocado ahí mismo en Ferraz, lo que queda de la ejecutiva, lo que queda de esa ejecutiva federal. ¿Se han reunido ya? ¿Ha empezado ya? Entiendo que no, porque usted está hablando con nosotros. Estábamos entrando y he salido para atenderles, por atender a ustedes. Pues se lo agradezco mucho y además aprovecho para preguntarle qué van a tratar de decidir en esa reunión. Mire, la decisión que se tomó ayer es estatutaria, lo dijo bien el secretario de Organización. Nos vamos a tener única y exclusivamente a lo que dicen los estatutos, a la legalidad, a la democracia interna de nuestro partido, y la Comisión Ejecutiva Federal va a cumplir estrictamente el mandato estatutario, convocando un comité federal para que a su vez convoque un Congreso Federal extraordinario para elegir un nuevo secretario general y una nueva Comisión Ejecutiva Federal. Y en estos momentos, como le decía, muy difíciles para el partido, lo que sí que queremos pedir es serenidad, agradecer a todos los militantes socialistas la paciencia que están teniendo, porque es un momento muy desagradable, a ninguno nos gusta lo que está ocurriendo y desde luego es ser hoy la portada de todos los medios de comunicación por un tema que no es el que realmente deberíamos estar hablando. El PSOE es un partido de gobierno y lo que tiene que hacer es hablar de las políticas para solucionar los problemas de los ciudadanos. Una más, se ha especulado desde primera hora de la mañana de que algunos miembros no dimitidos de esa ejecutiva podrían no asistir, entre otros nombres, por ejemplo, el de Carmen Montón, del gobierno de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana. No sé, ¿nos puede confirmar si ha asistido a esa reunión o no? Como le decía, no hemos empezado, yo he salido prácticamente, pero es cierto que ayer nos llegó la convocatoria de la Ejecutiva a última hora de la noche. Esto sucedió a las 6 de la tarde, todos tenemos nuestras obligaciones. Yo soy diputada, ayer mismo yo estaba en un foro internacional de cooperación de Intermón y Oxfam, Intermón, y me enteré de todo esto estando allá. Me parece bochornoso. Entonces entiendo que los compañeros que no han dimitido y que no han podido venir es simplemente porque tienen unas obligaciones y desde luego primero hay que cumplir las obligaciones que tenemos con los ciudadanos. Por el partido y por la ciudadanía. Señora Sumelzo, gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Siguen produciéndose llegadas a la puerta de Ferraz. Escuchamos a Pera Navarro. Leo, por favor, ¿cree que debería actuar la Comisión de Ética y de Garantía? Yo insisto, España tiene graves problemas. Tiene un problema de gobierno, tiene un problema de paro, tiene un problema de crisis, tiene un problema de crisis democrática. Me parece que hoy que el Partido Socialista se ponga a discutir sobre los artículos de los estatutos es una gran irresponsabilidad. Sobre todo cuando estaba convocado un comité federal para el sábado, que es el órgano que tiene que definir las políticas que sigue el Partido Socialista. Ya hubo un comité federal que dijo que no íbamos a pactar con el Partido Popular y por lo tanto el sábado, si miembros del comité federal opinan lo contrario, pues es el lugar y el momento en el que se tiene que decir para continuar siguiendo las normas democráticas como siempre se ha hecho en el Partido Socialista. Pero con 17 miembros menos de la Ejecutiva, ¿usted cree que esto es posible? Vamos a continuar trabajando por el proyecto. Discúlpenme que tengo que entrar en la Pérez ha manifestado que es ella la única autoridad ahora. Pero, insisto, ponernos a discutir de estatutos hoy me parece un insulto al conjunto de la ciudadanía que están esperando respuestas del Partido Socialista. César Luena habló ayer de golpe de mando. ¿Usted cree que es un golpe de mando lo que ocurre? Que tengo que entrar en la Ejecutiva, discúlpenme. Pero dígamelo solo en una palabra. ¿Usted cree que es un golpe de mando? Pues llega la reunión de la Comisión Ejecutiva, la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Pera Navarro del PSC.
Y escuchábamos a Susana Sumelfo, que ha salido de esa reunión precisamente. No nos ha confirmado ni desmentido que no haya asistido Carmen Montón, aunque parece que no ha asistido, entre otras razones porque ha justificado que bueno, cada uno tiene su agenda y que esto ha sido muy apresurado. Carmen. Yo creo que no está. Y dice, hombre, yo me he salido, he entrado, no sé qué, pero hay gente que tiene cosas que hacer. Hombre, hoy yo creo que por más reuniones que tengas se pueden fácilmente aplazar. Y de hecho ella, si tenía una reunión tan importante con Intermón, pues está en la ejecutiva, ¿no? Luego hay cosas más importantes hoy que cualquier otra reunión que se puede posponer para otro momento. O sea, yo creo que Montón no está y habría que ver si tampoco está la otra persona que están citando, con lo cual serían 2. Es decir, que estaría más que en minoría ya. Sí, es relevante que no hayan acudido, más allá de los supuestos problemas de agenda, que yo efectivamente me parece que es una disculpa traída por los pelos, porque hoy no hay nada más importante que esto, ¿no? Y por tanto vamos a ver, yo insisto en lo que te estaba diciendo antes, Sergio, a mí me preocupa mucho la situación, no es un tema interno de un partido político, es un tema interno de un partido que ha gobernado España 21 años y que es una de las claves de la estructura del Estado que nos dimos desde la transición y por tanto no es un partido accesorio o que no cuente en el debate político español, es un partido muy importante que tiene que resolver esto cuanto antes. Claro, decía ahora Pere Navarro, decía, no nos podemos enredar en un debate estatutario, pero es que eso es clave, porque lo que ha dicho Verónica es muy importante. Ella ha dicho que la única autoridad que hay ahora mismo en el PSOE es ella, que es la presidenta del Comité Federal. Por tanto, claro que es importante el debate sobre los estatutos, porque es lo que define quién puede mandar, quién puede convocar, quién puede hacer, quién tiene legitimidad para lo que sea, sea cual sea el siguiente paso. Por tanto, es importante definir de verdad quién tiene ahora mismo la autoridad en el PSOE. Según los críticos o según los que se están poniendo a Pedro Sánchez ya no es el secretario general. No es que esté ni en funciones ni nada, es que sencillamente no es Vamos a ir poniendo aquí, no hay secretario general, de momento, punto final. Digo de momento porque van a seguir pasando cosas seguros. Están reunidos ahí en Ferraz. Quiero que recuperemos la voz de Verónica Pérez, porque es lo que hemos estado esperando esta mañana. Estaba convocada, nos había convocado los medios a eso de las 10 de la mañana, finalmente se ha producido a las 10:20. La presidenta, la secretaria general del Partido Socialista en Andalucía, la presidenta del Comité Federal, a las puertas de Ferraz, reclamaba, como van a escuchar, como van a ver, reclamaba que se tiene que reunir la Comisión Federal de Ética y Garantías del Partido Socialista. Vean. La única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que les guste o no a algunos, soy yo, porque me eligieron mis compañeros y mis compañeras en el Comité Federal. Y mire usted, la sesión o la convocatoria que ha hecho hasta ayer Ejecutiva Federal no tiene ninguna validez. Se podrán estar reuniendo una serie de compañeros en el día de hoy, pero desde luego ya no son la dirección de este partido. Es fuerte, ¿eh? Eso es lo que decía Verónica Pérez hace unos instantes. Volvemos a buscar una última conexión cuando son casi las 11 de la mañana, menos 7 minutos, con Gabriel López. Resumimos todo lo que ha pasado hasta ahora y lo que puede pasar, Gaby, en los próximos minutos desde Ferraz, en directo. Adelante, Gabriel. ¿Qué tal, Sergio? Saludos de nuevo. La noticia aquí en la madrileña calle de Ferraz la habéis contado vosotros en directo, aquí en los desayunos. Ha comparecido en directo en una improvisada rueda de prensa en la acera de la calle Ferraz Verónica Pérez, uno de los miembros de la Comisión de Garantías del Partido Socialista. Ella ha venido a decir que ha venido a Ferraz a entregar una petición urgente para que la Comisión de Garantías se reúna en el día de hoy, para que dirima si la ejecutiva del partido está legitimada o no para que siga tomando decisiones. Ella dice que no y alega al estatuto del partido, al punto 36 de ese estatuto, un artículo que unos interpretan en un sentido y otros en otro. Verónica Pérez ha dicho además que anoche llamó a los otros 4 miembros de la Comisión de Garantías. Todos le cogieron el teléfono, menos una, precisamente la presidenta de la Comisión de Garantías, Isabel Cela. Bueno, mientras se estaba produciendo aquí en la acera de la madrileña calle de Ferraz esta comparecencia improvisada en la acera de Verónica Pérez, empezaba, así nos lo han confirmado fuentes del PSOE, la ejecutiva del partido. Bueno, una ejecutiva con los miembros que quedan, 18 en total, con Pedro Sánchez a la cabeza, y sabemos, como venimos contando a lo largo de la mañana, que una de sus miembros, Carmen Montón, consellera de Sanidad en la Generalitat Valenciana, no ha acudido y mantiene su agenda en Valencia. Y si te parece, Sergio, vamos a acabar con una nota de color. Sí. A esta madrileña calle de Ferraz se ha acercado vamos a llamarlo un espontáneo, con un cartel en el que podemos leer: Sánchez sí, traidores no. Bueno, pues están pasando muchas cosas y desde luego
Opiniones de los ciudadanos muchas, pero también sentido del humor, porque anoche veíamos, cuando acababa todo el lío en la puerta de Ferraz, veíamos a algunos vecinos de la calle Ferraz con las puertas abiertas y poniendo a toda pastilla el himno del Partido Popular. Esto se vio ayer en las redes sociales, es un vídeo que anda pululando por ahí. Con las palomitas. Gracias, Gabriel. Buenos días. Tenemos una conexión más. Una conexión más de urgencia, rápidamente, porque tenemos que irlo dejando aquí. Antonio Miguel Carmona. Hombre. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Conexión telefónica con, actualmente, concejal del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo ve usted lo que está pasando, señor Carmona? Pues lógico, yo pedía que se asumieran responsabilidades políticas. Una ejecutiva federal que se llevaba mal, el propio Pedro Sánchez no tenía el respaldo, pues, como vimos anteayer, de su propio grupo parlamentario, que no se llevaba bien y había serias discrepancias con los secretarios generales de las regiones elegidos democráticamente por los militantes, que no tenía el respaldo de los presidentes de las comunidades autónomas, de la mayor parte de ellos, elegidos democráticamente por los ciudadanos, que no tenía el respaldo de los ciudadanos en los votos tras derrotas históricas y sucesivas derrotas históricas, siendo ni siquiera hegemónicos en la izquierda, ni en Galicia, ni en el País Vasco, y con un disenso muy profundo dentro del partido. Yo pedí que se asumieran responsabilidades y 17 miembros de la organización han asumido responsabilidades, como no podía ser de otra manera, en una organización normal, para devolverle la capacidad de decisión a los militantes y que sean los militantes y los afiliados quien tomen la decisión de hacia dónde tiene que ir este partido. Señor Antonio Miguel Carmona, ¿cree usted que esto acabará con las cerraduras de Ferraz teniéndose que cambiar a última hora? Hombre, independientemente de que Pedro Sánchez tiene que asumir, evidentemente, que no ha hecho una buena gestión, como todos hemos tenido buenas y malas gestiones en la vida, pues evidentemente, si no cumple los estatutos, pues debería desalojar, evidentemente, Ferraz. Pero, en cualquier caso, hay una cosa por encima de los estatutos, que, como decía Verónica Pérez, es la dignidad personal. Es decir, si a mí, en una ejecutiva, siendo secretario general, me dimiten 17 de mi propio equipo, hombre, yo me tendría que ir, ¿no? Y es lo que debería hacer. Lo dejamos aquí. Le agradezco mucho a Antonio Miguel Carmona, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Le agradezco mucho esta conexión de última hora con los desayunos. Buenos días. Buenos días, un abrazo a todos. Gracias. Pues aquí lo dejamos. Javier García Ávila, una última frase para concluir lo que hemos visto en directo hasta ahora, porque seguro que continúa. No, pues de verdad que a mí por encima de todo me preocupa mi país, me preocupa España, y creo que el Partido Socialista es muy importante para el país, y yo lo que me gustaría es que resolvieran esta situación, que ahora mismo parece endemoniada, que la resuelvan cuanto antes, porque no podemos estar así. Claramente más, conclusión. Más que nada porque lo que sucede en el PSOE tapona o no lo que pueda suceder en el resto de España. Y aquí estamos sin presupuestos, sin techo de gastos, sin saber qué hacemos con los pensionistas, con los funcionarios, con tantas subvenciones que hay, con todo lo que interesa con las subvenciones para el I+D. O sea, está todo en el aire, todo lo que significa un presupuesto, pues porque el Partido Socialista está como está, pues que lo resuelvan cuanto antes para que podamos resolver España. Lo dejamos aquí. Disculpamos también ahora la ausencia de Miguel Ángel Liso y Rafa de Miguel, que han tenido que salir apresuradamente porque esta versión de los desayunos de hoy ha sido improvisada, pues pendientes de la actualidad, de Verónica Pérez, que nos había convocado a las 10 de la mañana, que finalmente ha salido a eso de las 10:30 de la mañana, y de las últimas conversaciones telefónicas que hemos tenido en los desayunos. Lo dejamos por hoy, ya lo saben, mañana no es una amenaza, pero los de los desayunos, a eso de las 8:25, volvemos. Buenos días.